Así es, Yadira. Vamos a saludar con el abogado Pedro Moreira, él es analista político. Póngalo en pantalla. ¿Cómo está, doctor Moreira? Un gusto. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Bienvenido. Jaime, Yadira, ¿cómo están? Buenos días y un fuerte abrazo a toda su audiencia. Gracias por tomar en cuenta mis argumentos, pues aquí estoy a las órdenes para ustedes y para su público. A ver, doctor Moreira, el día de hoy vamos a hablar de las perspectivas del nuevo gobierno. Aunque el fin de semana ya hubo anuncios de lo que serán los primeros días de gobierno, las decisiones que él ya está planteando tomar supuestamente para beneficio de los ecuatorianos, se habla de que el gobierno de Guillermo Lasso pues posiblemente va a privatizar el sector hidroeléctrico, ya se habla también de la venta del Banco del Pacífico, se habla de la venta de CNT. ¿Cómo ver estas decisiones que podría tomar el nuevo presidente de la República, doctor Moreira? Mire, esto no es ninguna sorpresa para quienes algo sabemos de política o para quienes nos hemos interesado en escuchar las propuestas de los candidatos presidenciales. Guillermo Lasso lo dijo en campaña muy abiertamente. El discurso de la venta del Banco del Pacífico se lo viene discutiendo hace varios meses atrás. Eh, lo que sorprende es que lo haga tan tempranamente al inicio de su gobierno, cuando es un gobierno débil, cuando es un gobierno que, como lo he dicho varias veces, el principal colchón político de este es la promesa de vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días. Lo dijo también en campaña que en los primeros 100 minutos va a encontrar la solución para el país. Entonces, el gobierno de Lasso no es un gobierno con amplia mayoría en la Asamblea, de hecho tiene un pacto de baba hecho con Pachacuti, independiente e izquierda democrática. No es un gobierno respaldado popularmente, es un gobierno rechazo al correísmo. Guillermo Lasso no viene de sectores populares que lo respaldan, es un empresario dedicado a la banca. Entonces sorprende que él de primera mano venga y diga públicamente que lo primero que va a hacer es privatizar ciertos sectores y ciertas áreas. Pero es lo que sabíamos que iba a hacer, por lo cual no debería llamarnos sorpresa o no debería sorprendernos esta situación. Estamos dialogando con el abogado Pedro Moreira. A ver, abogado, ¿y esto no sería tal vez parte de una solución que nos quiere dar el nuevo presidente de la República a vender algunas empresas estatales? Porque de acuerdo a lo que hemos escuchado a un sector, pues incluso hasta de los mismos medios de comunicación, pues estas empresas están trabajando a pérdida. Mira, eso es lo que dice o lo que dijo el gobierno saliente, el que por fin se va después de 4 terribles años, quizás los peores de la historia nacional. Pero hay que ver en la práctica, en los números, cuál es la realidad de estas empresas públicas. También debemos recordar un aditamento especial en este gobierno de Lazo, pues los Isaías le fueron ratificados el estado de inocencia, deberá devolverse los bienes que a los Isaías se les quitó en ocasión de la sentencia condenatoria por peculado en su contra. Entonces, vaya, TC y Gama ya no serían del Estado, así como algunas radios, incluso el complejo judicial de Florida, donde se asienta este edificio de la función judicial, si la memoria no me ingrata, también era de los Isaías el inmueble, el terreno. Entonces hay algunas cosas que a los Isaías habrá que devolverle dentro de estas anuncios de privatización o de venta del presidente Lazo. Luego, en otras cosas como las hidroeléctricas, las refinerías, desde el artículo 313 al 318, la Constitución de la República habla de los sectores estratégicos y el 316 habla de la posibilidad de que empresas mixtas puedan manejar o puedan administrar estos bienes del sector estratégico. Lo que me llama la atención es que Lazo no, o el presidente Lazo no lo ha dicho, que van a ser mancomunadamente entre el Estado y una empresa privada, como las APP, las alianzas público-privadas.
sino que ha dicho que las va a privatizar abiertamente, lo cual me parece no es lo correcto, lo cual me parece necesitaría en un dictamen de la Corte Constitucional, o por lo menos en la opinión de esta. Pero vaya, seguramente los asesores económicos y jurídicos del presidente Lazo se lo han recomendado. Hay que ver, como lo acabas de decir, Jaime, qué pasa con su convidado, con su aliado, con Pachacuti, respecto a estas intenciones económicas del presidente Lazo. Habría que escuchar la reacción de los asambleístas de Pachacuti, que son los nuevos aliados del gobierno, a ver cómo toman estas expresiones del presidente Guillermo Lazo. Entonces, doctor, no podrá coger y vender estas empresas públicas por una decisión o por un decreto, sino que tendrá que pedirle la autorización o el criterio de la Corte Constitucional. En mi opinión, necesita la autorización o la opinión de la Corte Constitucional. En mi opinión, los sectores estratégicos no pueden ser vendidos, no pueden ser privatizados. Insisto, pueden ser administrados en una alianza público-privada, conforme lo establece el 316 de la Constitución. Pero la Constitución expresamente también prohíbe la privatización, así como prohíbe el feriado bancario. Entonces, y prohíbe salir de la dolarización. Entonces, aquí el detalle está en cómo va a actuar el presidente Lazo. Hasta ahora vemos que es un presidente cuya administración aparenta va a ser bastante audaz, bastante temeraria, puesto que desafió a su principal aliado político en las previas, ha sacado dos asambleístas afines para llevarlos al Ejecutivo, como son el ingeniero Marcelo Cabrera para el Ministerio de Transporte y el señor César Monge para el Ministerio de Gobierno. Ahora, antes a portas de posesionarse como presidente electo, como ya presidente constitucional de la República, anuncia que va a privatizar sectores estratégicos. Entonces es alguien que aparentemente va a ser muy arrojado, va a ser un presidente muy frontal, un presidente que va a defender su postura, equivocada o acertada. Entonces habrá que ver si es que acaso le interesa al presidente Lazo tener buen romance con la Asamblea, o de pronto nos sorprenden y Pachacuti respalda estas decisiones del presidente de la República. Ahora, él ha dicho que a falta de recursos, pues lo más práctico podría ser es concesionar o privatizar empresas estatales, que el país no tiene recursos. Ya en este momento está hablando de que, o se le nota que hay cierta preocupación de parte del nuevo presidente de que el país no tiene recursos y tratará de buscar esos recursos, pues me imagino, vendiendo algunas empresas estatales. Una de ellas no estatal, pero es recurso del Estado mismo, se maneja como una institución privada, el Banco del Pacífico, que creo que se le va a hacer más fácil venderlo. Mire, puede ser, pero la pregunta aquí está en que ¿cuánto podrían dar por el Banco del Pacífico? Yo entiendo y estoy de acuerdo que el único banco que debe tener el país es el Banco Central, y que no hace o no genera una emisión de moneda. Y ya tenemos además el Ban Ecuador, que tampoco es que funciona muy bien. Quizá en el gobierno anterior le dieron un poco más estructura organizativa. O sea, el gobierno anterior al que se va, por si acaso. Pero tener el Banco del Pacífico realmente me parece innecesario. Se cometen algunos abusos, incluso como tener una jurisdicción coactiva inexistente por parte del Banco Pacífico. Pero está bien que se venda, pero el asunto está en que se venda para qué. ¿Qué se va a lograr con con la venta o con la concesión de los bienes públicos? O sea, aquí tampoco es una carta abierta para hacer lo que se quiera, ni el presidente Lazo tiene tampoco un cheque en blanco. Entonces, esa muletilla de que no hay recursos me parece que no es tal. Evidentemente, Ecuador antes de la pandemia ya sufría una compresión económica, estábamos padeciendo de una crisis económica por el mal manejo del gobierno saliente, y como también lo he dicho públicamente, el presidente Lazo no tiene una varita mágica para llegar y solucionar la situación. Pero me parece que tampoco es una buena alternativa tratar de apagar el fuego con gasolina.
el que él se lance a anunciar privatizaciones y más allá que las anuncie, que las concrete, me parece que es utilizando términos castizos y taurinos, es torear a la oposición. Recordemos que tiene una oposición hasta ahora, hasta el día de hoy, conformada por el Partido Social Cristiano y UNES, que tiene alrededor de 65, 66 asambleístas, nada despreciables, y en la asamblea día a día se mueven las frutas. Hay como 2 o 3 asambleístas que se han desafiliado de Izquierda Democrática. Los independientes no es que se engrosan, sino que más bien pareciese que comienzan a desgranarse. Hay que ver qué ocurre con Pachacuti. Entonces, comenzar un gobierno que pues, per se es débil, no es popular, ya con medidas económicas fuertes y de paso confrontar directamente con las mayorías de la Asamblea y con las autoridades de la Asamblea, pues me parece que no es tan aconsejable ni tan sano políticamente ni desde el punto de vista de gobernabilidad. Sin embargo, insisto, supongo que los asesores económicos y políticos y además jurídicos del presidente de la República le habrán dicho que es la mejor forma de comenzar, quizá golpeando la mesa. Correcto, estamos dialogando con el abogado Pedro Moreira, analista político. Le voy a dar paso a mi compañera Yadira Escobar, que tiene más inquietudes. Yadira. Gracias, Jaime. Buenos días, doctor Moreira. Mucho gusto. Bueno, este presidente ya comienza su periodo con ciertas circunstancias y problemas que debe mejorar, además de todas sus promesas. Entre esos está lo que usted ya comentó, el plan de vacunación. Él dijo que en 100 días lo iba a lograr, 9 millones de personas, es decir, que necesitaría 18 millones de dosis. También tenemos pues que él ofreció 2 millones de puestos para los empleos. También subir el salario a $500, claro, hasta que acabe su gobierno, como luego lo expresó. Tiene un reto duro por delante. También, pues, obviamente, como él mismo lo dijo siempre, desde el gobierno de los acuerdos, pero tal parece que la gobernabilidad tal vez se le haga un poco difícil. ¿Qué opina acerca de todo esto? Mire, lastimosamente en campaña se utiliza un rostro y ya para gobernar se utiliza otro. Al menos esa impresión nos deja el presidente saliente, el licenciado Moreno, y parece que el mismo comportamiento político lo tendrá el presidente Lazo. Entonces, no les obliga el presidente Lazo, o al menos yo no lo he escuchado, no ha dicho que es el Ecuador de los acuerdos, ha dicho que es el Ecuador de los encuentros. Y parece que lo está cumpliendo porque se están encontrando los mismos que provocaron la crisis bancaria y la crisis del Ecuador del 99. Los Isaías parece que van a regresar. Yamil Maguad también, ahora cierto sector de la prensa pretende presentarlo como un gran estadista, incluso hasta promocionan y publicitan, hay que ver si gratuitamente, un libro que ha escrito. Entonces, parece que ese fuese el Ecuador del encuentro. Pero luego, los $500, pues era inverosímil que lo logre cumplir, de subir al salario básico. Incluso el candidato, el ingeniero Javier Herbas, dijo que eso era económicamente viable, pero cierto sector de la prensa lo que hizo fue seguir inflando ese globo de ensayo y engañar a cierto sector del pueblo que votó por esta propuesta, ¿no? Incluso subir $25 anuales del salario para poder aumentar en los $100 hasta finalizar la gestión del presidente Lazo, pues es inverosímil. En un país en el cual se incrementa de dólar en dólar el salario año a año, incrementarlo a $25 en una economía post pandemia y en una economía comprimida, pues es totalmente absurdo y no va a ocurrir. Luego, esperemos que el presidente Lazo cumpla con sus propuestas, que usted ha mencionado 2 millones de empleos, lo cual también lo veo poco probable, quizás lo haga en 4 años, pero al momento es muy difícil, sobre todo cuando se pretende flexibilizar la relación laboral y hacerla o implementar una modalidad contractual por horas. Quizás sí lo logre cumplir lo de los 2 millones de empleos, pero debemos entender algo.
la estructura de la modalidad laboral como la hemos concebido hasta ahora, seguramente en este gobierno va a cambiar. No sé si cuente con los votos en su momento para lograr alguna reforma al Código de Trabajo, pero seguramente, y así lo ha dicho el presidente Lasso, su propuesta es la de regularizar el trabajo y hacerlo más flexible por horas, por diferentes modalidades contractuales, para así tratar de construir o apalancar una estabilidad laboral. Veamos si funciona en el Ecuador, veamos si es que cuenta con los votos para hacer la reforma y veamos qué pasa. Recién hoy sería el primer día de gobierno del presidente Lasso. No creo que hoy alcance a firmar mayores decretos, más allá que su decreto de posesión y el decreto de designación de ministros, pero a partir de mañana, 25 de mayo, quizá comencemos a ver de qué se trata el país del encuentro, aunque ya hemos visto algunos visos de aquello. Bien, la lista continúa. También, por ejemplo, combatir con la corrupción, combatir con la inseguridad galopante que existe en nuestro país, ya lo vemos a diario, mantener el liderazgo y, por supuesto, también la gobernabilidad. Y esto quiere decir pues, la habilidad de mantener acuerdos con diferentes bancadas en la asamblea y que esos acuerdos se den sobre la mesa y no por debajo de la mesa, como tal vez hemos estado acostumbrados en estos últimos años. Ahora, negociar con diferentes actores políticos es también democracia. Y aquí yo veo un paréntesis con la bancada de Pachacuti, pues tiene diferencias marcadas con él en cuanto a ciertos temas. Si hablamos, por ejemplo, de la explotación petrolera o minera, o cuando se trata pues de llegar a convenios, acuerdos o conversaciones con instituciones monetarias internacionales. Ellos han dicho que no están de acuerdo con estos puntos. ¿Qué sucederá? Mire, en política es totalmente válido lograr acuerdos programáticos en función de la gobernabilidad y de alcanzar una institucionalidad estatal. Sin embargo, lo reprochable, lo deleznable es firmar acuerdos o llegar a acuerdos o a pactos que llevan implícito algún tipo de lisonja o algún tipo de prebenda, como se denunció e incluso se encuentra procesado el ex asambleísta Daniel Mendoza, en el cual junto con el ex también asambleísta Eliseo Suero y otros actores políticos pareciese que había una red de corrupción y de reparto, en la cual incluso se nombró a la ex ministra de gobierno, la doctora María Paula Romo. Pero eso está mal. Llegar a acuerdos en beneficio del país no está mal, es política, de eso se trata. Sin embargo, habría que ver con quién va a llegar a esos acuerdos Guillermo Lasso. Primero porque el líder del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nebot, ha dicho públicamente que no van a llegar a ningún acuerdo con Lasso, que van a votar en beneficio o van a votar a favor de las propuestas que beneficien al pueblo ecuatoriano, que es otra cosa. No sé si la bancada de UNES, al menos no se ha pronunciado pública y abiertamente, contempla en algún momento poder hacer una alianza con un Creo. Creo tiene una bancada al unirse con los independientes, hay que ver hasta cuándo le dura. Pachacuti, en teoría y por lógica, no debería apoyar o respaldar temas sensibles como los que usted ha mencionado de explotación petrolera y otros. Sin embargo, hay que ver primero con quién logra empatar Lasso y segundo hay que ver si Lasso o el presidente Lasso goza de credibilidad aún políticamente, porque después de traicionar a Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano, que fueron con quienes llegó al poder o se suponía que iban a llegar al poder, pues yo no creo que goce de mucha credibilidad, al menos en el corto plazo. Pero en todo caso, cualquier alianza, cualquier acuerdo que el presidente Lasso proponga en la Asamblea, siempre y cuando sea en beneficio del pueblo ecuatoriano, debería ser respaldada por todos los sectores políticos. Se supone que todos desean el beneficio popular. Ahora, las propuestas que vayan en contra del pueblo ecuatoriano, que ahonden más la crisis económica y que afecten aún más
la economía ya precaria y ya sufrida y golpeada de los ecuatorianos, pues de plano debe ser rechazada por los asambleístas en la Asamblea Nacional. Lo que yo temo, y ojalá no ocurra porque el país necesita mantenerse firme, es que el presidente Lasso al corto plazo comience a sufrir ya de manifestaciones populares en las calles y se calienten estas y ojalá no regresemos al tiempo de los golpes. Bueno, justo a ese punto, doctor Moreira, también iba a expresar que la gobernabilidad no solamente es tener la habilidad de tratar o de lograr acuerdos con diferentes bancadas en una asamblea, sino también con la ciudadanía, es decir, también con cámaras, por ejemplo, de la producción, con representantes de la sociedad civil, con cabildeos, transportistas, en fin. ¿Usted cree que logre en realidad? Y también, por supuesto, con todos aquellos que aunque no votaron por él, sino por Arauz, también son ecuatorianos y él también va a gobernar para ese grupo que es bastante importante. Mira, en las entrevistas que me hacían antes de la segunda vuelta, yo decía que sea que gane Arauz o sea que gane Lasso, el presidente de la República debe despojarse de camisetas, debe despojarse de colores y debe entregarse a los intereses del pueblo ecuatoriano. El presidente Lasso debería, al menos, en teoría, hacer eso. Entregarse a los intereses del pueblo ecuatoriano. Ahora, debemos ser reflexivos, lógicos y analíticos. El presidente Lasso no ganó por ello. El presidente Lasso ni siquiera gana las elecciones por el Partido Social Cristiano. El presidente Lasso gana en base a dos puntales muy fuertes. El anticorreísmo y la prensa ecuatoriana que ayuda a construir ese anticorreísmo. La elección o el triunfo electoral del presidente Lasso es un rechazo al correísmo. Recordemos que él obtuvo casi el 20% en la primera vuelta e incluso pasó al balotaje, una situación un tanto reñida, incómoda, con el candidato Carlos Pérez Guatamber, que fue el anunciado que pasaba la segunda vuelta en el conteo rápido del CNE la noche del 7 de febrero. Entonces, Guillermo Lasso creció exponencialmente en el paso a la segunda vuelta hasta el día de las elecciones, pero en gran parte al rechazo al correísmo y al candidato del correísmo. Entonces, ¿por qué hacemos este análisis? Porque él no tiene un respaldo popular, él no goza de la luna de miel que goza casi todos los presidentes cuando recién llegan. Hay un grupo de la población definitivamente que votó porque cree en Guillermo Lasso, porque cree que el modelo económico y el modelo político que Guillermo Lasso propone es el adecuado, pero no es la mayoría del electorado que llevó a Guillermo Lasso al poder. Y entonces él debe manejarse con mucho tino y mucho cuidado, porque como lo dijimos al inicio de la entrevista, ni tiene un gran respaldo popular, ni tiene una bancada fuerte en la asamblea, ni es un presidente que sea carismático o sea respaldado por el pueblo. Entonces, estas tres aristas que Lasso no las tiene y probablemente no las va a tener, al menos al inicio del gobierno, lo hacen un gobierno débil. Y parece que esa debilidad él la está utilizando siendo agresivo, siendo audaz y presentándose como un presidente que no se va a someter a manipulaciones desde el legislativo y tomando posturas muy claras y muy determinadas. Entonces esperemos que le funcione la estrategia Lasso, esperemos que escoja las mejores decisiones para sus primeros 100 días de gobierno y recordemos que él, como lo dijo usted hace un momento, debe tener 18 millones de vacunas hasta más o menos el mes de septiembre de este año. Doctor Moreira, en todo caso, y estoy creo de acuerdo con Jaime, al futuro, bueno, ya el presidente ya mismo pues se sentará en la silla de Camino, le quedan 100 primeros días cruciales, donde va a tener que lógicamente
arreglar situaciones como el déficit en el área fiscal, también tiene problemas de salud, problemas de seguridad, de corrupción. No todo es malo, hay que ver también lo positivo. Y pienso yo que el código de ética que él formó, eso es positivo porque se va a evitar contrataciones de parientes, se va a evitar tocar los fondos públicos y también pues se van a evitar los repartos escandalosos que ya surgieron en otros gobiernos. Gracias de mi parte, doctor. Doctor, muchísimas gracias. Jaime, disculpa que continúe, pero es que un código de ética simplemente es un anuncio colgado en la pared. El código de ética o las normas, las leyes, le da contenido el cumplimiento de las mismas. Ya la Constitución y la ley establecen que no se puede pues robar, no se puede contratar a parientes, no se puede hacer muchas de las cosas que el supuesto código de ética redactado por el presidente Lazo prohíbe. Pero no sirve que estén en un papel, no sirve que estén colgados a la entrada de la casa, no sirve que estén pegados en el refrigerador, sirve que se cumplan. Y me parece, de pronto puedo estar yo equivocado, que una de las ministras del presidente Lazo es esposa o pareja sentimental de uno de sus asambleístas. Entonces desde allí ya comenzamos mal. Pero en todo caso, esperemos que el país del encuentro sea realmente un encuentro con las necesidades de todas y todos los ecuatorianos y no un encuentro con los causantes de la crisis de 1999. Gracias, Jaime, por su invitación. Gracias, doctor, a todos ustedes. Gracias. Le iba a hacer una consulta final, doctor, pero le ruego que sea un poco concreto, porque ya tenemos al siguiente invitado, al economista Fidel Márquez. El presidente Moreno, el presidente saliente, dijo ayer o el fin de semana que sí está preocupado porque él presiente que tal vez va a ser perseguido. ¿Qué criterio tiene el doctor Pedro Moreira sobre estas declaraciones? Bueno, primero que usted me acaba de dañar la mañana haciéndome acuerdo de aquel inefable ciudadano en que ha destruido el país en 4 años. Y luego, pues, resulta curioso, y ayer lo posteé en mis redes sociales, que se me vino a la mente la escena o una de las escenas de Padrino número 2. Porque es muy curioso que justo un día antes de la posesión del nuevo presidente y de la despedida del presidente saliente, se suicide en la cárcel una persona que fue miembro importante del gabinete presidencial saliente y que tenía mucha información respecto al caso Las Torres, en el cual se encuentra procesado el contralor subrogante, que ha sido acusado por parte de Jaime Nebot de haber tenido un plan desestabilizador llamado el Yerobi de Imbabura, si es que Andrés Arauz ganaba las elecciones. Entonces, no se han investigado los dichos del abogado Nebot sobre este supuesto acto de sedición de parte de Celi. Entonces, quedan muchas dudas en el aire. Yo no creo que Lenín Moreno sea perseguido. Yo sí espero que sea procesado por todos los actos cometidos en su administración, sean que hayan sido responsabilidad directa de él o indirecta, pero como ya existe el precedente, el de facto precedente, de la autoridad inmediata por influjo psíquico, de pronto él puede responder también por influjo psíquico respecto a lo que hizo la señora Ocle, respecto a los sobreprecios en los utensilios o en los bienes estos, en las mascarillas, en las fundas de cadáveres. De pronto él también puede responder por influjo psíquico en el reparto de hospitales en el cual están procesados Mendoza, Azuero y otros. Y podría responder también por influjo psíquico por el reparto de las vacunas. Entonces, yo no espero que lo persigan a Lenín Moreno ni a ningún ciudadano ecuatoriano, pero sí espero que la justicia actúe con la misma celeridad y la misma supuesta eficacia y eficiencia con la que ha actuado en contra del gobierno de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias, doctor Pedro Moreira. Gracias a ustedes, excelente día y un fuerte abrazo a toda la audiencia que nos ha honrado con su atención. Buen día. Gracias al doctor Pedro Moreira, analista político, aquí en el programa Los Especialistas.